Paz de Cristo, amados hermanos. Una vez más, primeramente le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar en su casa de oración. Y en este día vamos a continuar la lección de la semana pasada, hermano. La lección tenía por título Creciendo en la casa de Dios, hermanos. Vamos a orar al Señor, hermanos, y que sea el Señor el que nos dé la guianza, la dirección, y que sea el Señor el que toque los corazones de cada uno de mis hermanos y aún de las personas que nos están escuchando por medio de esta conexión que están conectando con nosotros, y pedir al Señor que Él sea el que obra en todos nosotros y en nuestros corazones. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia una vez más, dándote gracias, Señor, por tu grande amor, tu grande misericordia que has tenido para con nosotros. Te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, reconociendo que tú eres el hacedor de todas las cosas, Señor. Y una vez más vengo delante de ti, Señor. Te pido, Señor, de tu unción santa, que tú seas, Señor, el que nos dirija, que tú seas, Señor, el que ponga palabras en mi boca, que tú seas, mi Señor, el que toque los corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Paz de Cristo, hermanos, una vez más. Voy a recordar un poquito de la lección pasada, hermanos, para que se conecten juntamente conmigo, hermano. El versículo que usamos la semana pasada, hermanos, se encuentra en 2 de Pedro, en el capítulo 3, del 17 al 18, y dice de esta manera: estar en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador y Jesucristo. Gloria al Señor, hermanos. Hablamos un poquito, hermanos, del nacimiento en Cristo. Y ya cuando nacemos nos convertimos en hijos de Él. Pero en este día quiero tocar dos puntos que nos hicieron falta la semana pasada, hermanos. Y uno de ellos es un nuevo hogar, una nueva manera de pensar. Y el siguiente punto es creciendo paso a paso. Pero vamos a empezar con un nuevo hogar, hermano. Dice la palabra de Dios, nos dice que fuimos adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso se encuentra en Efesios, en el capítulo 1, versículo 5, dice que Él nos adoptó como hijos suyos. Y como le decía la semana pasada, hermanos, es un gran privilegio de que ahora somos hijos de Dios. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, primeramente el Señor, que sea el que nos dé la guianza para poder llegar, hermanos, a sus corazones y que ustedes puedan asimilar lo que esta lección quiere que hagamos, hermanos. Y ciertamente, como les dije, ahora somos hijos del Señor, hermanos. Ahora somos nuevos hijos del Señor. Y como somos hijos del Señor, hermanos, llegamos a un hogar, hermanos, que es este templo, hermanos. Y aquí nos hace una comparación como cuando se adopta a un hijo físico, hermanos, que llega a un hogar nuevo, llega pues con diferentes maneras de pensar, diferentes ideas, diferentes experiencias. Y así también nosotros que somos hijos de Dios, que nos convertimos al Señor y nos hacemos hijos de Dios, venimos aquí a la casa del Señor, venimos con nuestras ideas, con nuestras experiencias, pero aquí nos hace algo similar, hermanos. Traemos hábitos, traemos ideas que anteriormente practicábamos, pero ya ahora que venimos a la casa del Señor, hermanos, todas esas ideas tienen que haber un cambio en nosotros, hermano. Porque en ambos casos se experimentan cambios de ambiente, desarrollo de nuevos hábitos, ideas, experiencias nuevas. Esto se debe a que si bien ya somos hijos de Dios, todavía tenemos muchos ajustes y arreglos que hacer
debido a que hemos entrado en una situación nueva. Hemos traído a la casa de Dios una colección de recuerdos que nos persiguen, experiencias pecaminosas, malos hábitos e ideas erróneas. Traemos prácticamente la mente carnal. Venimos todavía con todas nuestras cosas que anteriormente practicábamos, nuestras disciplinas. Y gracias al Señor que ahora que venimos a la casa del Señor, que ya somos hijos de Él, tiene que haber cambios en nuestras vidas, hermanos. Tiene que haber algo diferente en nosotros. No podemos seguir comportándonos como nos comportábamos anteriormente, sino que ahora debe haber un gran cambio en nosotros, porque nuestra forma de pensar no va a concordar con las cosas del Señor, hermanos. No, hay muchas cosas que tenemos que ajustar. Hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, aún nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, nuestra actitud, hermanos. Y eso es algo muy importante en nuestro caminar con el Señor, que nuestra actitud sea diferente a la que en el tiempo pasado era. Aunque ciertamente la palabra de Dios dice que con esto es con lo que batallamos. Batallamos con esta carne, porque esta carne en ocasiones es la que nos lleva al fracaso. Esta carne es la que no quiere obedecer a las cosas del Señor. Y hermanos, aquí en la palabra del Señor encontramos en la primera de Corintios algo muy especial que quiero compartir con ustedes, que San Pablo tuvo que hablarle a los hermanos de Corintios porque estaba sucediendo algo que no era agradable delante del Señor. Dice, y Pablo fue a los hermanos de Corintios y les hizo un reclamo casi, les tuvo que hablar fuerte, hermanos. Y cuando yo estaba estudiando esta lección, dije, wow, necesitamos también nosotros que en ocasiones alguien nos hable, pues, podemos decir, con poder. Que nos hable, que no nos hablen por las ramitas, como dice un dicho, ¿verdad? Sino que nos hablen claramente. Y aquí Pablo sí les habla claramente a los corintios y dice la Escritura, dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí San Pablo, hermano, nos está hablando de una manera, pues, fuerte, y ciertamente aquí en nuestras congregaciones siempre ha sucedido así, hermanos. Hay contiendas, hay pleitos, hay divisiones y hermanos, y pienso que eso no es algo agradable delante de Dios. Por eso mismo, para eso son esas enseñanzas. ¿Para qué? Para que podamos ir creciendo, ir comportándonos como debe de ser, hermanos. Esto no va a suceder de la noche a la mañana, no. Ese es un proceso en nuestras vidas. El ir creciendo, como habla la lección, creciendo en la casa de Dios. Pero necesitamos crecer en todas nuestras áreas, en todo. Tiene que haber un cambio en todo. Ciertamente cuando llegamos aquí a este nuevo hogar, aún nuestra forma de pensar. Porque, para ser sinceros, antes pensábamos de una manera errónea. Y cuando venimos a este nuevo hogar, nuestra mente cambia. Claro, que si le pedimos al Señor su dirección y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, va a haber un cambio en nuestras vidas. Nuestra mente va a pensar diferente a como pensaba anteriormente, hermanos. Por eso aquí San Pablo tuvo que exhortarles a estos hermanos de Corintios, porque estaba sucediendo algo malo que no estaba bien. Y dice aquí,
Dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. San Pablo aquí les dijo que les tenía que dar primero lechita, no les podía dar ese alimento sólido, porque todavía no podían digerirlo, y porque viendo que había tanta contienda, tantos pleitos, él tuvo que pararse y decirles, hermanos, tiene que usted que hacer un cambio en su vida, tiene que usted cambiar su mente, porque se necesita, y primeramente Dios, gracias al Señor, pienso, hermanos, que si ponemos esto en práctica, hermanos, ciertamente va a haber un cambio en nuestras vidas, porque, hermanos, no podemos negarlo, que en ocasiones sí suceden todas estas cosas, hermanos, suceden todas estas desavenencias, pero para eso mismo, qué hermoso es cuando ponemos por práctica y practicamos lo que el Señor tiene en su palabra. Por eso mismo yo les decía en la semana pasada, conforme a esta lección, ciertamente nos podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, podemos conocer la palabra desde Génesis a Apocalipsis, hermanos, pero en realidad, ¿conocemos lo que el Señor quiere que hagamos? En realidad, ¿practicamos lo que el Señor quiere que hagamos? Si nos detenemos un momento y nos preguntamos a nosotros mismos, en realidad, ¿estoy haciendo lo que el Señor quiere que haga? Y es una cosa para que la analicemos, que no lo pasemos nada más desapercibido, sino que meditemos en esto, en su palabra, que si está escrito, todo lo que está escrito en su palabra es para nuestro aprendizaje, para que cada día vayamos creciendo cada día, porque muchas de las veces no practicamos lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso es importante que tomemos en cuenta todo esto, hermano. Dice, vemos entonces que nuestra manera de pensar es naturalmente hostil a Dios. ¿Qué quiere decir que nuestra manera de pensar es hostil a Dios, hermanos? Nuestra manera de pensar es contraria a la mente de Dios. Nuestra mente, lo que nosotros pensamos todo el tiempo es contrario a lo que el Señor, a la mente del Señor. Pero nosotros le damos la satisfacción a nuestra carne, a nuestros deseos. Y eso, hermanos, nos va a traer problemas. Por eso tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, esos desenfrenos que en ocasiones vienen a nuestras vidas, nuestros arranques de locura, como dice la palabra de Dios, hay momentos de locura que eso no nos va a llevar a ningún término bueno. Por eso es importante que analicemos y podamos entender que el Señor quiere que haga un cambio en nuestras vidas. Y para eso, hermanos, necesitamos que pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento, ese conocimiento que necesitamos para poder seguir hacia adelante. Pero dice la lección, por su parte, las cosas de Dios son reveladas por su Espíritu. Todas las cosas del Señor que está aquí escrito son reveladas por su Espíritu. Y en ocasiones queremos nosotros pensar que son por cálculos naturales. Pero no, hermanos, todo lo que está aquí escrito nos son reveladas por el Espíritu Santo. Y eso es lo importante, hermanos, que dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos revele su palabra. Dice, por eso debemos tomar y emplear a diario la espada del Espíritu Santo, que es
la palabra de Dios. Y se encuentra allí en Efesios 6:17, que es esta es la espada del Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está todo, hermanos. Todo está en que lo pongamos por obra, que lo pongamos en práctica. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque corta para allá y corta para acá. Por eso mismo tenemos que escudriñar su palabra y estar alimentándonos día a día con su palabra, porque es la que nos ayuda para nuestro crecimiento, hermano. Dice, la palabra de Dios silenciará cualquier idea humana, propia o ajena, así como toda idea diabólica acerca de nuestro Señor Jesucristo y su cuidado por nosotros. Por eso es vital que cada uno crezca y se desarrolle. Ciertamente, hermano, como le decía, la palabra de Dios es vital. Es vital para nuestro crecimiento, hermano. Si queremos crecer, queremos que cosas sucedan, tenemos que alimentarnos con su palabra, hermanos, con su palabra, solamente con su palabra. Y ciertamente dice la palabra de Dios, dice en Primera de Pedro, dice que deseemos como niños recién nacidos esa leche espiritual, dice, no adulterada, para que por medio de ella crezcamos. Que quiere decir que tenemos que buscar, hermano, ese alimento espiritual para que podamos crecer en nuestra vida cristiana. Porque si no buscamos de esa leche espiritual, ¿cómo vamos a crecer? Nos vamos a quedar, pues, quizás enanos. Nos vamos a quedar sin desarrollarnos completamente. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos con la palabra de Dios, con esa leche espiritual que dice aquí Pedro, que necesitamos que alimentarnos para que crezcamos espiritualmente saludables, para que cuando vengan esos vientos fuertes no nos arrastren, para que podamos en el día malo estar firmes. Por eso la palabra de Dios nos dice de esa manera, hermano. Y nos habla también en la segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, en el 17, dice, estar en guardia. No sea que arrastrados por el error de los hombres libertinos, caigáis de nuestra firmeza. Por eso tenemos que estar preparados, estar en guardia, alimentarnos de su palabra para que podamos estar listos y que no seamos arrastrados. Porque en ocasiones, si no estamos bien alimentados con su palabra, hermano, cualquier viento nos va a arrastrar. Cualquier cosa nos va a alejar de las cosas del Señor. Pero yo le pido, hermano, que en el nombre de Jesucristo nos alimentemos con su palabra y que sigamos caminando, que sigamos creciendo día a día, porque eso es lo que se trata, que crezcamos, que no nos quedemos en una situación débil, sino que sigamos caminando, sigamos alimentándonos para que el día de mañana podamos ser hombres y mujeres de provecho. Y ciertamente para que el día de mañana podamos llegar delante de la presencia de Dios, que no nos apartemos de las cosas del Señor y que venga lo que venga, estemos firmes en lo que hemos creído y en lo que hemos conocido. Por eso mismo, hermanos, necesitamos
Se necesita. No hay otra alternativa. Si queremos crecer, necesitamos que alimentarnos. Y sanamente, hermanos, con su palabra. Dice, es muy importante que comprendamos también que para crecer no necesitamos ingerir mucho alimento en poco tiempo. Ciertamente, hermanos, no se necesita en un momento ingerir todo, no, sino que necesitamos aprender cómo alimentarnos, hermano. Porque en ocasiones queremos alimentarnos de una manera exagerada. ¿Y qué viene pasando? Va a haber una indigestión en nuestra vida espiritual. Es importante que podamos entender que necesitamos aprender a alimentarnos, hermano. Aquí como dice la palabra del Señor. Y en la segunda de Pedro, en el capítulo 18, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que crezcamos, hermano, que podamos entender esto, hermano, como dice la palabra de Dios en Colosenses, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí encuentro algo muy importante, hermanos. Dice, para que andemos como es digno del Señor. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Para que andemos como es digno del Señor. Quiere decir que para que nos comportemos como lo que somos realmente. Que nos comportemos de una manera agradable delante del Señor. Dice, agradándole en todo. Aquí no dice que nada más en ciertas cosas tenemos que agradarle, no. Sino que tenemos que agradarle en todo. Aquí encierra todo, agradándole en todo, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en todo, hermanos, en nuestro comportamiento, nuestro testimonio, agradándole en todo. Y dice, y otra cosa importante, y llevando fruto en toda buena obra, llevando fruto. Tenemos que llevar, hermanos, frutos. Fruto en toda buena obra. Y sigue diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. Aquí hay algo muy importante, hermano, que necesitamos que crecer en el conocimiento del Señor. Por eso es tan importante que podamos nosotros alimentarnos de una manera muy especial, hermanos, para que crezcamos y que no nos quedemos, como dice, débiles, sino que sigamos hacia adelante. Aquí nos da un ejemplo, hermanos, que dice, el crecimiento es un proceso lento. Dice, jamás ha existido un niño recién nacido con la habilidad de pararse sobre sus piernitas débiles. Aquí nos da un buen ejemplo, fíjese, hermano, que dice que nunca ha existido que un niño recién nacido se pare. No, sino que me imagino que tenemos que entender eso, que para que un niño se pare, hay un proceso para eso. Quizás ya a los 7 meses de nacido empieza ya a firmarse sus piecitos, o quizás algunos más pronto, pero necesitamos, así también nosotros, en el camino del Señor. Ciertamente, cuando venimos al camino de Dios, que nos convertimos a Él, que nacemos, que nos convertimos en hijos del Señor, y todo ello, necesitamos también empezar a dar nuestros primeros pasos.
y ir hacia adelante. No de la noche a la mañana vamos a querer hacerlo todo. No, hermano, hay un proceso que se requiere para que sigamos hacia adelante. Porque muchas veces, en una ocasión, yo conocí a una persona, hermano, que ciertamente es bueno, hermano. Yo no estoy en contra, está muy bueno. Que quería en un momento a otro practicar todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Y lamentablemente, hoy este día, hermano, ya se apartó de las cosas del Señor. Y una vez sí lo encontré, le dije, ¿qué pasó contigo? Pero, hermanos, por eso es importante que sepamos cómo alimentarnos, hermanos, para crecer sanamente, para que podamos ir paso a paso hacia adelante, hermano. Por eso yo le animo, hermano, a que sigamos hacia adelante y que no perdamos la esperanza de que un día usted va a crecer en la palabra y en el conocimiento del Señor. Dice, ningún padre perdería la esperanza de su hijo para que camine. Si éste no se lanza a caminar a los 3 o 4 meses de nacido, tú debes tener paciencia contigo mismo y permitir a Jesús guiarte un paso a la vez. Ciertamente, hermano, en ocasiones, pues, se convierte una persona a Cristo, hermano, y queremos que de la noche a la mañana Él haga muchas cosas, pero no, hermanos. Lo único que nos queda a nosotros es que como ya nosotros que hemos caminado en el Señor, necesitamos que tener paciencia para con ellos y que ellos puedan ir caminando, que puedan ir desarrollándose paso a paso para su crecimiento y para su madurez en el Señor. Por eso, hermanos, yo le aconsejaría, hermanos, que caminemos, hermanos, que caminemos con el Señor y que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que nos dé la guianza para que podamos ir creciendo día con día. Por eso hay que seguir hacia adelante, hermanos. Seguimos hacia adelante, firmes en el conocimiento del Señor. Por eso yo le animo, hermano. Yo le animo a que sigamos alimentándonos con su palabra. Con su palabra, que es lo que necesitamos para que andemos como es digno del Señor, hermano. Creciendo en ese caminar. Creciendo de una manera agradable delante del Señor. Encuentro aquí en la palabra del Señor en San Juan 15:5, donde nos habla que dice que yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, hermano. Y ciertamente que necesitamos ir creciendo para llevar esos frutos y hacer esos frutos, porque si nos separamos del Señor, nada podemos hacer. Por eso, qué necesario es, hermano, que sigamos hacia adelante, que crezcamos en el conocimiento del Señor, para que un día, si el Señor nos lo permite, lleguemos a la estatura del Señor, que podamos llegar a lo que Él quiere que seamos, a donde Él quiere que lleguemos. Otra escritura que puedo compartir con ustedes, hermanos, que se encuentra en Hebreos, en el capítulo 6, y versículo 1 y 2, dice, por tanto, dejando enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de
y de la fe hacia Dios, de las enseñanzas sobre el lavamiento, de las imposiciones de las manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Aleluya. Hermanos, pues que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que ciertamente que nuestra oración diariamente sea que el Señor habite en nuestros corazones. Como dice su palabra en Efesios capítulo 3, versículo 17, dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, al fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor en Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es nuestra oración, hermanos. Que el Señor habite en nuestros corazones, para que nos cimentemos en el amor y que seamos capaces plenamente de comprender todas las cosas, hermanos, cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y la altura, y de conocer el amor en Cristo. Eso es, hermanos, lo que necesitamos pedir al Señor, que nos ayude, que el Señor esté en nuestros corazones para que podamos crecer en el conocimiento y crecer en la obra del Señor. Porque vienen momentos difíciles, vienen momentos de desánimo, pero si estamos bien sedimentados, hermanos, vamos a salir victoriosos de ello. Pero si no estamos bien sedimentados en el conocimiento del Señor, hermanos, va a venir la derrota a nuestras vidas. Pero sabemos que con Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Eso debe de ser nuestra fe que tenemos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y también agarrarnos de sus promesas que dice su palabra de Dios, que Él va a estar con nosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Él va a estar todos los días. Y esas son las promesas que nos tenemos que agarrar de ellas, para que podamos seguir caminando y seguir llenándonos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y mis oraciones es que el Señor los siga ayudando, hermanos. Sea cual sea la situación, que podamos seguir hacia adelante. Y hermanos, lo único que le pido es que nos sigamos alimentando de su palabra, como dice San Pedro, de esa leche espiritual, para que por ella crezcamos sanos y que podamos seguir hacia adelante. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, y este fue un placer, hermanos. Adelante, Dios me los bendiga.